Bueno, fíjense, ¿qué pasa si en el amplificador inversor reemplazo la resistencia RF de realimentación, la que me conecta entrada con salida, por un capacitor? Básicamente tengo que hacer el mismo análisis, pero ahora suponiendo que en lugar de una resistencia RF tengo una impedancia ZF, que por la variable S de Laplace depende de la frecuencia, ¿no? Entonces, nada, pero si hacen las cuentas van a ser igual. Ahora, en lugar de una ganancia constante, van a tener una función transferencia que va a ser ZF sobre Z1 en lugar de RF sobre R1. Y entonces me queda esto que está acá, ¿no? Y eso ya saben que es básicamente un integrador, ¿no? 1 sobre S por RC, por esta constante RC. Si lo paso al dominio tiempo me da una, bueno, posible condición inicial, que dependerá si el capacitor está cargado o no. Como estoy mirando la salida B0, no la salida sobre el capacitor, me termina quedando que es menos menos, digamos, aparece la inversión, una constante de tiempo que es 1 sobre CF por R1 y la integral de la tensión de entrada. O sea que esto se comporta como un integrador en principio. ¿Está bien? Lo que yo ponga acá lo va a integrar a la salida. Ahora bien, si lo miro en frecuencia, puedo tomar el módulo de la respuesta de la transformada de Laplace, reemplazo S por J omega y omega por 2 por pi por F, y tengo esto que está acá. O sea que esto es, si lo veo en frecuencia, como es de esperar, esto es, si miro el módulo en dB, esto es un único polo, ¿no? Que está en 0, entonces, bueno, no puedo graficar desde 0, esto será alguna frecuencia inicial a partir de la cual decidí graficar. Y después cae a 20 dB por década. ¿Está bien? Fíjense, cae a 20 dB por década y esto se comporta como un filtro pasabajo. ¿Está bien? Porque las bajas frecuencias, digamos, acá está graficado F1, 0 dB. 0 dB es 1, ¿no? O sea que esto es, esta frecuencia no la atenúa ni la amplifica, sale tal cual. Si yo pongo una señal de frecuencia F1, una sinusoidal de frecuencia F1. Para allá, todas las frecuencias que ponga, la salida va a estar amplificada porque hay ganancia. Y para acá va a estar atenuada, ¿no? Es decir, esto se comporta como un filtro, en definitiva, pasabajo. Integrar una señal es como filtrarla con un filtro pasabajo. ¿Se entiende eso? En particular, si quiero saber ese punto de ganancia 1, 0 dB, lo puedo despejar de ahí, ¿no? Tiene que ver con la constante de tiempo de R y C. Otra forma de pensarlo es que en baja frecuencia esta impedancia es grande. O sea, para baja frecuencia esta impedancia crece. Es decir, que cada vez realimento menos señal, cada vez resto menos de acá. Porque cada vez paso menos de esta señal, de esta tensión para acá. Y eso hace que la salida aumente, ¿no? Porque cada vez resto menos, cada vez muestro menos de la salida en la pata menos y cada vez esto se va aproximando más a la ganancia de lazo abierto. Cuando me muevo para acá, esta ganancia crece, 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 hasta que en un momento, bueno, es como si estuviera lazo abierto, ¿no? Si pongo, si esta impedancia es muy grande, es casi como que está a lazo abierto, es como si esto estuviera abierto, como si no estuviera el capacitor. Esa es otra forma de verlo. Al revés, cuando subo en frecuencia, esa impedancia cada vez es más chica. Ese capacitor, incluso en un momento, va a ser casi como un corto, ¿no? O sea que va a disminuir la salida. Es un integrador, entonces tengo que tener cuidado qué señales le pongo a la entrada, ¿no? Supónganse, si yo le pongo acá una continua, ¿qué pasa? Pongo una continua.
la entrada acá es, no sé, 5 volts. ¿Qué va a pasar acá en la salida? Te queda una recta cuando lo integras. Exacto. Va a tener alguna ganancia, que es esa 1 sobre RC y un signo menos que vimos. Supongamos que arranca descargado, va a empezar a hacer así, 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 pero ¿y qué va a pasar? ¿Hasta cuándo? Va a llegar un momento en donde, porque esto tiene una alimentación, ¿no?, positiva y otra negativa, que esto no va, la salida no va a poder ir fuera de ese rango. O sea que esto va a ser así y se va a saturar en un momento y va a quedar ahí, ¿no? O sea que se va a comportar como un integrador siempre y cuando yo me asegure de que esto no se sature, ¿no? Si no, después se va a saturar el amplificador. Pero, por ejemplo, si pongo esta señal, si pongo una onda cuadrada de entrada, como esta que está acá, bueno, entonces, mientras esté un tiempo en BS y otro tiempo en menos BS, lo que me va a pasar es que primero voy a integrar en un sentido, por el signo menos para abajo en lugar de para arriba, y después cuando llego a este punto de acá, me cambió el signo de la constante, ¿no? Entonces ahora tengo que integrar para el otro lado. Bueno, y esto sí puedo, entonces, en este caso, mientras los valores estos y los tiempos estos sean razonables, que ahora vemos qué significa eso, efectivamente lo que voy a ver es un circuito que le pongo una forma de onda y la salida es la integral de esa forma de onda, ¿no? La menos integral con una cierta ganancia. Bueno, en la práctica no lo puedo usar así, tal cual. Porque como es un integrador, digamos, cualquier mínimo offset, cualquier diferencia o asimetría que haya respecto del caso ideal, de hecho, una mínima, la ganancia en realidad no es infinita, sabemos que la resistencia de entrada tampoco es infinita, y aunque sea muy lentamente, lo que nos va a pasar es que la salida va a crecer, aunque no le ponga nada a la entrada, por esas diferencias va a crecer y se va a saturar, ¿no? ¿Va a tardar? Sí, va a tardar segundos, minutos podrían ser, porque las diferencias con el amplificador ideal existen, ¿no? Entonces no lo puede usar así porque estaría probablemente siempre saturado. Entonces lo que se hace es se pone una resistencia en paralelo con el capacitor. Y veamos qué efecto tiene esto, ¿no? Intuitivamente, antes de ir a las ecuaciones, lo que uno está haciendo es le está poniendo un poco de pérdida al integrador, ¿no? Es decir, está dando un camino para que se descargue, ¿no? Esa es una forma de verla intuitiva, pero veamos cómo se ven las ecuaciones, ¿no? Bueno, esto es todo lo que dije. Entonces, para verlo, lo que tenemos que hacer es calcular la nueva función transferencia entrada-salida de este amplificador realimentado. Ahora la ZF, la impedancia de realimentación, es el paralelo de la resistencia con el capacitor, ¿no? Es todo esto, es la ZF. Hago el paralelo, me queda RF por 1 sobre ZF dividido RF sobre 1 más ZF, acomodan eso y les queda esto que está acá. Esa es la impedancia de esta paralela. Y la tensión de salida sabemos que es el cociente entre esta impedancia y esta impedancia de acá, porque eso ya lo vimos antes. Entonces me queda esto. Fíjense que lo que me quedó ahora es un polo también, pero está un poco corrido, ya no está en cero. ¿Está bien? Comparado con el integrador ideal. Veamos para empezar cómo es la respuesta al escalón de esta función transferencia. Esa ya la saben hacer, ¿no? Si es un escalón es porque la entrada vale BS por 1 sobre S. Hago el producto con la función transferencia. Me queda que la tensión de salida es esto, que son un polo en cero y un polo acá, en 1 sobre RF en menos 1 sobre RFCF. Y eso, haciendo la antitransformada de Laplace, les queda esto que está acá, ¿está bien? Es decir, la salida va a ser 1 menos 1 exponencial. Entonces uno dice,
¿cómo? Esto no era un integrador. ¿Dónde está? Yo pongo un escalón, lo que espero ver es algo medio parecido a lo que me decían hoy, ¿no? Una recta que crece. Bueno, para que se comporte como un integrador, tengo que poner ciertas condiciones entre. Es decir, ¿en qué rango? ¿No? Vas a un integrador, pero no en cualquier rango de frecuencias. Tengo que poner una relación entre la constante de tiempo, esta del integrador, y la frecuencia de la señal de entrada B. Es decir, esta señal puede ser cualquier cosa, pero tendrá un ancho de banda, si tiene una frecuencia. Si es una sinusoidal o lo que sea, tiene una frecuencia. Si no es una sinusoidal, tendrá sus armónicos, pero vamos a decir que el periodo fundamental de esa señal es TS. ¿Está bien? Ese es el periodo fundamental de la señal de entrada. Entonces, ¿en qué rango esto se va a comportar como un integrador? Bueno, para que eso pase, yo esperaría que la salida, lo voy a dibujar acá, ¿no? Nosotros pusimos una entrada que es un escalón. Esa es la entrada. Y la respuesta, más allá del signo, ¿no? Me voy a olvidar un poquito el signo este, lo voy a dejar de lado. La respuesta nos dio así, ¿no? No quiere decir que va exactamente al mismo valor, eso es si RF sobre R1 es igual a 1, ¿no? Esto que está acá. Y nosotros lo que esperábamos que era esto así. Una recta que crece sin parar. Bueno, lo que está pasando es que en realidad esto se comporta como un integrador por acá. ¿Está bien? Eso quiere decir que la frecuencia fundamental de mi señal tiene que ser mucho más chica que esta constante de tiempo. Esa es una forma de verlo. ¿Está bien? En ese rango de cosas, ahora lo vamos a ver en el simulador, si yo aproximo la exponencial por una recta, como ya hemos hecho en otros momentos en la materia, ahí sí la salida es una recta, ¿está bien? En un tramito por acá. Y ahí sí puedo ver que me queda una recta a la salida para el caso de una entrada de escalón. Veámoslo para que termine de quedar claro en el simulador y pregúntenme si tienen dudas. Esto van a ser un laboratorio con esto, o sea, una simulación, digamos. Más adelante, ¿no? Fíjense, acá lo tengo armado y vamos a verlo con un par de señales, ¿no? Diferentes. Antes de que yo ponga la salida, me gustaría que tratemos de pensar qué esperan ver, ¿no? Fíjense, acá estoy poniendo una señal sinusoidal de baja frecuencia, ¿está bien? Y supongamos que está en un rango en donde esto se comporta como integrador. Entonces, ¿qué esperan ver en la salida? Si la entrada es un seno. Un coseno. Sí, un menos coseno, ¿no? La integral del seno es el menos coseno, pero como tenemos el signo menos de la ganancia también, que invierte, un coseno. Entonces yo hago clic acá y primero veo dos cosas. Hay un transitorio bien grande. Ese transitorio es porque, nada, es hasta que se carga, hasta que esto llega a estado estacionario, ¿no? Es el transitorio de una función transferencia. Entonces lo tengo que mirar en estado estacionario y vengo por acá. Fíjense que la roja es la entrada. Vengo por acá y fíjense, dije la roja es la entrada, ¿no? Ahí cruza por cero la entrada, es decir que es un seno, si lo miro ahí, ¿está bien? El seno arranca en cero y crece, si es un seno, y la salida, fíjense, en ese mismo instante vale el máximo, como vale un coseno. O sea que efectivamente nos dio la integral, ¿no? Se comportó como un integrador, por lo menos para esa frecuencia de entrada. Ahora vamos a analizar en qué rango eso vale, ¿no?
la condición que nosotros dijimos es que teníamos que hacer que la constante de tiempo RF por CF, que en este caso vale 0,75 segundos, que el periodo de la señal, el TS, lo tengo anotado acá yo, ¿no? Es decir, por un lado, si hacen RF por CF, les da 0,75 segundos. Y eso nos dice que el periodo de la señal tiene que ser mucho más chico que eso. Yo acá puse un valor de 0,1, que el periodo de la señal sea 0,1 del tau, o sea, 10 veces más chico, y por eso puse 13 Hz. ¿Está bien? Por eso sabía que en ese rango tenía que andar como integrador. Ahora después vamos a hacer una simulación frecuencial para ver cómo esto se interpreta desde el punto de vista de la respuesta en frecuencia, ¿no? Pero bueno, para un seno funciona. Ahora fíjense, en esta otra de la derecha es el mismo circuito, este que está acá, pero la entrada es un tren de pulsos, ¿no? Fíjense. Una onda cuadrada que va entre más menos 1 volt y el periodo también está elegido de manera que la fundamental de esa señal cumpla con la condición que dijimos respecto a la constante de tiempo, ¿no? Entonces vengo acá y efectivamente tengo la integral con una cierta ganancia y con signo negativo, ¿no? Es decir, cuando la señal de entrada es positiva, integra negativo, entonces es una recta. Llega un momento en que la señal de entrada cambia de polaridad e integra para el otro lado. ¿Está bien? Entonces fíjense, por ejemplo, con un integrador, a partir de una onda cuadrada, puede ser una onda triangular. ¿Está bien? ¿Se entiende esto hasta acá? Sí, creo que sí. Sí, sí. Ok. Fíjense, esto mismo visto en frecuencia, ¿no? Integrador práctico en frecuencia. Después ustedes cuando sea el laboratorio, pero ahora estamos un poco desfasados, así que todavía no va a ser, pero esto lo van a simular ustedes. Pero fíjense, es el mismo circuito, pero ahora lo estoy viendo en frecuencia, ¿no? Entonces, esta es la entrada, nodo 3, la salida es nodo 2, así que voy a hacer la función transferencia, es nodo 2 sobre nodo 3. No, me equivoqué. Ahí va. Esa es la función transferencia, módulo y fase. Módulo en línea continua, fase en línea punteada. El eje de la izquierda es el del módulo y el eje de la derecha es el de la fase. Fíjense, nosotros habíamos visto la condición sobre el tau, o sea, la constante de tiempo y el periodo de la señal. Acá lo tenemos que pensar al revés porque estamos en frecuencia. Y fíjense, esto es un filtro pasabajo, empecemos, ¿no? Filtro pasabajo de primer orden, el polo está acá, como habíamos visto, en 1 sobre RC era 0,75, ahí está el polo, cae 3 dB, o sea, esto uno lo puede pensar como un filtro. ¿Dónde se comporta como un integrador? Un integrador es algo de la forma 1 sobre J omega, ¿no? O sea que desfasa 90 grados y tiene que caer como una recta. Entonces, fíjense, si ven la fase, 90 grados, bueno, que yo, a partir de 10 Hz, ¿está bien? Si lo miro de acá para la derecha, de 10 Hz para la derecha, tengo un sistema que desfasa 90 grados y que su pendiente en módulo cae como una recta con la frecuencia. Eso es un integrador, ¿está bien? Es 1 sobre S en el dominio de Laplace o 1 sobre J omega. Y fíjense que nosotros le pusimos una sinusoidal de 13 Hz, que eso es más o menos por acá, ¿no? Justamente lo habíamos visto como criterio temporal, pero acá lo vemos como frecuencial. De 10 Hz para arriba, esto se va a comportar como un integrador. Cuando le puse una onda cuadrada, lo que estaba haciendo era, bueno, la fundamental, el periodo fundamental estaría por acá y después sus armónicos son múltiplos, están más arriba. O sea que también la fundamental y sus armónicos trabajan en la región donde este circuito se comporta como un integrador. Si yo vengo y pongo una frecuencia por acá, no va a ser un integrador, ¿está bien? Porque la fase ahí vale 120 y pico grados, no,
no me está desfasando, ¿está bien? No me está desfasando 90 grados entre entrada y salida como un integrador. ¿Se entiende eso? O sea, muchas de estas cosas usan conceptos que ya vieron, ¿no? Por ahí lo estamos viendo de otra forma, pero en definitiva lo que uno está diciendo es, por un lado, viéndolo temporalmente y por el otro lado, viéndolo frecuencialmente, ¿no? Y las dos cosas obviamente coinciden. Es decir, uno puede venir y ver que este circuito es un filtro pasabajo. Implementé un filtro pasabajo, me fijo la frecuencia de corte, acá arranco 35 dB, me fijo cuando estoy en 32, que es por acá, son 0.2 Hz, es un filtro corta muy abajo en este caso, implementé un filtro pasabajo. Y la otra interpretación es, bueno, pero si lo trabajo de acá para arriba, es un integrador. ¿Está bien? Todo depende del rango de señales que yo le ponga a la entrada. Y siempre me tengo que asegurar, por supuesto, que no sature, que esté en la zona donde esto se comporta como lo calculamos. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? No. Ok. Sigamos entonces. Tenemos que ver un circuito más hoy, por lo menos, que conceptualmente es parecido y es el derivador. Fíjense lo que dice. Volvemos a poner la resistencia RF de realimentación, seguimos con la configuración inversora, pero ahora la que reemplazamos es la resistencia R1 por una capacidad. Esto tiene una capacidad, fíjense, en serie con la entrada, con lo cual, si yo le digo, esa función transferencia, ¿qué me pueden decir de la función transferencia? Si hay una capacidad en serie. Respecto de polos ceros. ¿Puede ser que te aparezca un 0? Hay un 0 en el origen, exacto, seguro. ¿Está bien? Esto, la continua, no pasa. O sea, a diferencia del integrador, seguro que la continua no pasa. O sea, empezamos bien como derivador, fíjense. Porque, ¿cuál es la derivada de una continua? 0, ¿no? O sea, si pongo una continua acá, no va a salir nada en este circuito. O sea que arrancamos bien como derivador. Y fíjense que es otra forma de verlo, ¿no? Un 0 en el origen, en principio, para continua se comporta como un derivador, pero todavía no podemos decir más nada si para otras frecuencias también se comporta como un derivador, ¿no? Tenemos que encontrar la función transferencia para eso. Entonces, bueno, otra vez tenemos la impedancia RF y la impedancia de C1, hacemos el cociente, que sabemos que es lo que calculamos para el amplificador inversor, y nos queda esto, menos, porque es inversor, C por R por S. ¿Está bien? Y eso es un derivador, ¿no? La transformada de Laplace de un derivador, y fíjense que si reemplazo por J omega, me queda menos C por RF por J omega. O sea que si yo les digo cuál es el módulo de esta cosa, el módulo es C1 por RF, no sé qué escribo acá, por omega. ¿Y cuál es la fase de esta cosa? Bueno, en este caso tenemos la fase de 180 grados por el signo, y después tenemos un J complejo, ¿no? O sea que es menos 90 grados sería la fase de toda esta cosa, ¿no? ¿Está bien? Esto en el plano complejo, en el plano de Laplace, es un punto por acá, ¿no? Es decir, que esto tiene fase menos 90. Esto está claro, ¿no? O sea que este derivador, bueno, tiene este signo menos por el cambio de signo, pero si no, lo que uno espera de un derivador es que sea una recta que crece en módulo, que es esto que está acá, una recta que crece, y que de fase 90 grados también. ¿Está bien? En lugar de menos 90, 90 comparado con el integrador. O sea que efectivamente esto es un derivador. Bueno, esto es lo que acabo de hacer básicamente, es una recta, entonces que crece, ese es el módulo, a una cierta frecuencia, que es esta, la F1, esto gana 0,
de acá para acá amplifica, de acá para acá atenúa. Entonces, si lo ven como un filtro, ¿esto qué es? ¿Qué tipo de filtro es? Pasa altos. Pasa altos. Un derivador o es un filtro pasa alto, quiere decir que amplifica las altas frecuencias. Y fíjense, piénselo, conceptualmente tiene sentido, ¿no? Cuando uno deriva, si hay algo que está variando rápido, la derivada es más grande. ¿Está bien? Entonces, cuando la señal, cuanto más rápido varía la señal, más da la derivada, más grande es la derivada. ¿Está bien? Tiene sentido con el concepto matemático pensarlo como un filtro pasaltos. ¿Está bien? Cuanto más rápido, repito, varía la señal, la derivada me da más grande. Y esto, básicamente, en frecuencia es un filtro pasaltos. Así que bien, un filtro pasaltos, bueno, en algún momento siempre va a cortar, ¿no? Esto es ideal, ahora lo vamos a hacer real. Con los filtros pasaltos siempre hay que tener cuidado, entre comillas, de que como uno cada vez amplifica más en alta frecuencia, va a amplificar ruido, va a amplificar todo lo que haya en alta frecuencia, ¿no? Todas las variaciones rápidas. Otra interpretación es la misma de hoy. Cuando crece la frecuencia, decrece la impedancia del capacitor y entonces crece el voltaje de salida y bueno, y es básicamente lo que vimos, ¿no? Para el otro lado es al revés. Cuanto más baja la frecuencia, esta impedancia es más alta. En un momento es casi como que la fuente se desconecta del amplificador, ¿no? Eso a frecuencia cero, por ejemplo. Bueno, entonces acá lo que uno esperaría en el caso ideal, como es este, que ahora es al revés. Ahora si le pongo una señal triangular, la derivada en este tramo es constante, en este constante positiva, en este constante negativa, pero por el signo menos este que está acá me queda dada vuelta, ¿no? O sea que eso es lo que idealmente uno esperaría ver si pone ese tipo de señal. En la práctica, otra vez, en general uno va a poner algo de este estilo. Le va a poner una resistencia en serie a la capacidad para limitar el ancho de banda de alta frecuencia. Ahora lo vemos, ¿no? Para que no gane infinito o mucho en alta frecuencia, ¿no? Entonces, calculemos, ya sabemos la receta para hacerlo fácil, calculamos la impedancia esta que está acá, nuestra Z1 es esto ahora, y después hacemos el cociente de, bueno, esto lo podemos reescribir de esta forma, sacando denominador común, y hacemos el cociente después entre ZF y Z1, y nos queda esto que está acá, nos queda un 0 como esperábamos, bien, eso tenía que estar, es este 0 en 0, pero le pusimos un polo, ¿está bien? Fíjense que están ubicados en lugares distintos, ¿no? Obviamente, 0 está en 0, el polo está más adelante. Si hacemos el módulo, reemplazamos la transformada de Laplace por J omega y omega por 2 por pi por f, y hacemos el módulo, nos queda el módulo de lo de arriba nos queda igual, y el módulo de lo de abajo es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Raíz cuadrada. Y esto básicamente es un filtro pasaltos, pero que ahora tiene un momento, una frecuencia que depende justamente de la constante de tiempo entre este capacitor y esta resistencia de entrada, que ahí deja de crecer la ganancia, ¿no? Entonces, les pregunto, ¿en qué rango esto se va a comportar como un derivador? Entre omega 1 y omega b. Sí, en realidad de omega b para abajo, ¿no? Mientras, bueno, me voy a tener que alejar un poquito del polo, ahora lo vamos a ver, pero en este gráfico sería para allá, ¿no? Y mientras venga para acá,
esto va a ser un derivador porque acá no está la fase, la vamos a graficar después en el simulador, pero tenemos la recta que crece y vamos a ver que la fase de 90 o, bueno, o menos 90 si tenemos en cuenta el signo este. O sea que voy a tener que trabajar en estas frecuencias para que esto se comporte como un derivador. Si lo veo como filtro pasa altos, en realidad lo usaría por acá, ¿no? Porque diría, bueno, esto me mata las bajas frecuencias, me las atenúa y después tengo ganancia constante. ¿Está bien? Si quiero hacer un filtro pasa alto, lo usaría por acá. Ahora, si quiero que se comporte como derivador, lo uso en este otro lado. ¿Está bien? Depende para qué lo quiero usar. Pero básicamente, digamos, ahora ya saben cómo hacer un filtro pasa abajo y un filtro pasa alto de primer orden con un operacional y capacitores y algunas resistencias, ¿no? Fíjense que cuando estoy bien acá a la derecha, por acá, esta ganancia, me queda la ganancia del inversor, ¿no? Acá está en módulo, por eso no está el menos, pero RF sobre R1, porque a alta frecuencia, ya este capacitor es un corto, cuando me muevo para acá, ¿no? Me alejo del polo para allá, ya este capacitor lo puedo considerar como un corto para la señal, y directamente me queda el inversor, me queda RF sobre R1, ¿no? Con un signo menos. ¿Está bien? Bien. Ok. Veámoslo acá en el simulador. Lo que vamos a hacer, vamos a terminar esto y vamos a cortar y vamos a, si tienen preguntas de la práctica, las puedo contestar. Entonces, derivador. Fíjense, tengo varias cositas para ver, ¿no? Pero lo vamos a ver primero en frecuencia. Después nos venimos a la simulación temporal. Es lo mismo, pero en frecuencia, ¿no? Y lo armé dos opciones. Una, tiene la misma capacidad los dos, fíjense, 2.5 micro, 2.5 micro. La resistencia RF es la misma, 5K en los dos. La diferencia es la R1. 5K en este, 100 en este. Entonces, vamos a compararlos, ¿no? Para comparar puedo directamente, como es un volt la entrada, puedo directamente graficar las salidas. Y veo esto. ¿Quién me explica qué es lo que estamos viendo? Vamos a ver los módulos, ¿no? Y veámoslo, hay una cosa un poquito más difícil de explicar, veámoslo primero en este rango, ¿no? De 10 kHz para abajo. Olvídense de esta caída verde por ahí por ahora. Fíjense, efectivamente, el que tiene la resistencia esta más chiquita se parece más al ideal. Visto de otra forma, el polo, dado por R1C1, en el verde, que es el circuito de la izquierda, vino a parar acá, alrededor de, si hacen la cuenta, les va a dar alrededor de 10 kHz. ¿Está bien? Este es el polo dado por esto, como lo vimos. Entonces, ese circuito, acá arranca en 1 Hz, fíjense, la fase está un poquito corrida. Perdón, no, la estaba mirando mal. Está en menos 90, estaba mirando el otro eje acá. ¿Está bien? Esto es menos 90, como habíamos dicho. O sea que todo acá, hasta acá, los dos se comportan como derivador porque los dos tienen fase menos 90 y crecen como una recta con la frecuencia. La diferencia es que el de la izquierda, como tiene esta resistencia chiquita, tiene el polo acá. El de la derecha, como tiene la resistencia más grande, tiene el polo por acá. Como una década más abajo, por lo menos, o un poco más. ¿Está bien?
Entonces la fase del azul empieza a caer mucho antes por el polo, ¿está bien? Una década antes, lo saben hacer al bode, y entonces, digamos, hasta acá los dos se comportan como derivador, a partir de acá el azul ya deja de comportarse como derivador, pero el verde sigue comportándose como derivador hasta, qué sé yo, hasta como por acá, ¿no? Eso es todo de acuerdo a lo que vimos en la teoría, ¿se entiende? Es decir, si lo quiero usar como derivador, depende de dónde ponga este polo, bueno, lo puedo usar en ese rango. Digamos que a la verde hasta menos de 1K, porque el polo está en 10, entonces la fase me empieza a afectar una década antes, o sea que de 1K para abajo este circuito se comporta como derivador, o sea, F menor a 1 kHz se comporta como derivador. Este tiene el polo más o menos, habría que hacer la cuenta, pero en 200, 300, en 500, o sea que en 50 más o menos por acá, la frecuencia tiene que ser menor a 50 Hz para que se comporte como derivador. ¿Está bien hasta ahí? Ahí tenemos más o menos en qué rango estos se comportan como derivadores. La otra cosa que uno ve después para el azul es que lo que uno esperaba, ¿no? Ganancia constante después. Al verde lo mismo, pero hay un tramito cortito de ganancia constante y después cae. Bueno, esa caída la vamos a ver la clase que viene. Eso tiene que ver con la respuesta en frecuencia interna del operacional. Ven que los dos después caen en un momento y se unen acá. Bueno, eso lo vamos a explicar la clase que viene, pero lo que les adelanto tiene que ver con la respuesta en frecuencia, es decir, el corte de frecuencia interno, porque estos tienen su ancho de banda, como lo vimos hoy cuando les mostré que los fabricantes, voy a volver un poquito para atrás, ahora se va a cortar, si quieren reconectamos por si hay preguntas. Como les mostré en los circuitos, los fabricantes ponen un capacitor acá adentro, para limitar el ancho de banda. Eso lo vamos a ver la clase que viene, pero ese es el efecto que están viendo acá en muy alta frecuencia, ¿no? En el orden de los megas. ¿Está bien? Bueno, entonces esto es en frecuencia, ¿no? Dijimos, si lo quiero usar como diferenciador, como derivador, tengo que usar señales menores a 50 Hz y a tengo que usar señales menores a 1 kHz. Entonces, ahora veamos una simulación temporal. Con una señal sinusoidal. Para este caso, fíjense, puse señales de 50 Hz. 50 Hz era el límite donde los dos hasta ahí los dos se tenían que comportar como integradores, ¿no? Entonces le pongo un seno a la entrada, miro la salida, tengo un coseno con una cierta ganancia. ¿Está bien? Cuando cruza por cero, cuando el verde cruza por cero, el azul tiene el máximo. Se comporta como integrador. Y si comparo con el otro, las dos salidas son iguales. Eso quiere decir que hasta ahí los dos circuitos hay una mínima diferencia si uno se pone, porque ya sabemos que